de las organizaciones en general están optando por avanzar, como decía ahí, 2/3 de los gerentes generales de Latinoamérica están adoptando activamente agentes AI, inteligencia artificial generativa. Más del 80, este es un número, 89% de los líderes de las organizaciones en Latinoamérica dicen que van a mantener o acelerar sus programas de transformación para incorporar inteligencia artificial generativa, agentes, automatización y otras tecnologías disruptivas, y que van a seguir invirtiendo y duplicando las inversiones en los próximos 2 años. Y esto es un poco lo que vamos a charlar hoy en esta agenda, ¿no? Vamos a hablar un poco del SEO Study. El SEO Study es un estudio que hacemos en IBM hace ya algo más de 22 años, antes del año 22, 23, ¿no? Bueno, ahí después lo confirmo. Con distintas temáticas que van siendo parte de la coyuntura de los distintos años. Este año está muy enfocado en los cambios de mentalidad. Los cambios de mentalidad que es fundamental que los líderes y las organizaciones vayan adoptando para poder avanzar en las transformaciones con la incorporación de inteligencia artificial generativa, automatización, agentes y demás, ¿sí? Es un estudio que hacemos hace más de 20 años, en alrededor de 2000 gerentes generales, presidentes, CEOs participan de distintas industrias, de distintas regiones. Latinoamérica tiene aproximadamente un 10% de representación. A mí me tocó entrevistar a varios de los presidentes y gerentes generales de grandes compañías de Latinoamérica, y vamos a ver plasmado un poco sus pensamientos, sus visiones, los hallazgos y las recomendaciones. Y comenzando un poco con las prioridades y los desafíos que ven los líderes de las organizaciones en Latinoamérica. Yo sé que está un poco chico y aparte el reflejo no ayuda, pero quería resaltar 2 o 3 puntos. El primero, la innovación en servicios y productos continúa siendo uno de los top 3 los últimos años y sigue siendo uno de los temas centrales de prioridad de los líderes de las organizaciones, ¿sí? Transformar a cada vez más una empresa con productos digitales, una mejor experiencia, y cómo sigo innovando en desarrollar plataformas, ecosistemas, nuevos productos digitales. Sigue con una continuidad como un tema muy relevante, y también pasó a tener mucho más relevancia en una época de más incertidumbre como ahora, el foco en la productividad y la rentabilidad. Lo que sí van a ver que tiene un cambio bien importante, particularmente en Latinoamérica, hace 2 años están puesto a 15 y ahora está este año en el primero, es la precisión para hacer predicciones, estimaciones y proyecciones. Claramente en una época de incertidumbre, en una época de cambio, los líderes de las organizaciones están viendo cómo aprovecho las herramientas, adopto agentes, inteligencia artificial, los datos para poder tomar mejores decisiones, para poder tener mejor precisión en las estimaciones y negocios. Inclusive a mí, hoy como líder de Latinoamérica, ha sido realmente un foco mucho más relevante el usar la información, los datos, para poder tener una mayor precisión en las predicciones, en la función, dónde invertir, dónde no invertir, en qué países, en qué ofertas y demás. Entonces, tema importante, siempre en época de incertidumbre, la precisión en los forecasts pasa a tener mucho más relevancia. Y cuando vemos desde la perspectiva de los desafíos, acá hablando un poco de Latinoamérica, vemos también que se mantiene, pero con un foco mucho más en el foco operacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En época de incertidumbre, la mirada hacia la operación, la mirada hacia la organización pasa a ser mucho más relevante. Y miren este año, ¿no? Esto coincide el estudio con, yo diría que hay una similitud muy similar entre los resultados globales y los resultados de Latinoamérica. Hay algunas variaciones por industria, con otras regiones, pero en general Latinoamérica tiene un comportamiento muy similar a lo que se da globalmente. Probablemente 2 o 3 puntos más intensificados. Pero lo que sí es bien relevante es que el foco interno en la operación, ¿no? Uno de los desafíos importantes es cómo estoy asegurando la cadena de suministros, la cadena de valor y cómo está funcionando toda mi organización. El segundo desafío, y está en tercer lugar, es
si mi organización está lista para seguir innovando, si tengo limitantes, si tengo silos, si tengo los datos, pero la preocupación de tener una organización ágil y lista para poder innovar. Y el primer punto, y creo que el más relevante es, a nivel global está entre los primeros tres, pero en Latinoamérica el más relevante como desafío que están viendo es tener el talento adecuado para seguir aprovechando la transformación digital, incorporar AI, incorporar agentes y demás. Bueno, y entonces, como decía, este año el estudio está focalizado en aquellos cambios de mentalidad que entendemos que van a ser claves para que las organizaciones y sus líderes sigan avanzando en acelerar. Como ya vieron, todos dicen es un momento de incertidumbre, ¿es verdad? Sí, se fue un ruido. Sí. Bueno, como decía, ¿no? En un momento de incertidumbre como el que estamos viendo y con todas las variables económicas, políticas y de tecnología y de adopción, el foco no es opcional y es en seguir avanzando con la aceleración de la transformación. Y para eso hay algunos aspectos que entendemos que son los principales que se han identificado a nivel global que tienen que tener un foco en los cambios de mentalidad de la organización. Bueno, hablando de mindset, el estudio dice mindset, pero hablamos un poco en la mentalidad, un cambio de mentalidad. El número uno, ¿no? Que es incorporar mayor coraje en las organizaciones. La pregunta acá es, ¿puedo quedarme sin hacer nada en el status quo, ¿sí? Haciéndolo conocido en un momento de grandes cambios? ¿O en realidad estoy preparando mi organización, mis equipos, el talento, estoy incorporando los datos para tener mejor previsibilidad y mejor toma de decisiones, estoy incorporando tecnología, agentes, AI para ser más ágil y para ser más productivo, ¿sí? Y todo esto dentro del marco de una cultura mucho más ágil, que es una organización que aprende a vivir en la imperfección, que aprende a tomar decisiones, equivocarse y aprender rápidamente y acelerar nuestra transformación. Miren algunos números. Cuando funcione, van a ver unos números. 2/3 de los CEOs en Latinoamérica dicen que están dispuestos a tomar más riesgos en este momento para seguir avanzando en las ventajas competitivas que le da la incorporación de inteligencia artificial, agentes y otras tecnologías disruptivas. ¿Sí? E inclusive que no pueden quedarse atrás y tienen que seguir invirtiendo 2/3. Ahora, por otro lado, también vemos que en este momento de incertidumbre tienen un desafío de cómo mantener balanceada esa organización en cuanto a el foco en la operación cotidiana, los presupuestos y cuánto asigno los focos de innovación y cómo puedo tener esa facilidad de poder ir manejándolo de una forma mucho más dinámica. Segundo tema, segundo mindset o cambio de mentalidad. ¿Sí? Apropiarse de la AI generativa realmente para crear. ¿Sí? Estoy realmente dispuesto a que la organización, viendo el gran impacto que va a tener, esté dispuesto a recrear y a recrear en escala. Ese es un poco de los temas que se vieron en el estudio, ¿no? Y cómo, por un lado, mantengo el balance en lo que funciona, tengo el balance en la operación, pero por otro lado, estoy dispuesto a ser radical en que si algo no funciona, lo voy a dejar de lado, voy a hacer lugar para realmente invertir e ir a fondo en aquellas cosas que van a tener mayor retorno de inversión, ¿no? Y miren, para datos son muy relevantes. 2/3 de los CEOs a nivel Latinoamérica dicen, en primer lugar, que el impacto de AI va a afectar áreas core del negocio. O sea, ya no estamos en una etapa donde son temas solamente operativos, solo temas de productividad, sino que afecta al corazón del negocio. Y dos, que van a tener que seguir manteniendo sus inversiones porque creen que la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial generativa, es clave para mantener la ventaja competitiva en el mercado. Bueno, un ejemplo claro es
nosotros en IBM Consulting, yo vengo de una industria que hace años que históricamente estuvo muy basado en la experiencia de nuestros consultores, en el talento, en la capacidad, y hoy tenemos un cambio en el centro de nuestro negocio para ir a talento capacitado con skills, pero que convive con la potenciación que le da la inteligencia artificial, convive con aprender a colaborar con agentes digitales al mismo tiempo y equipos de trabajo mixtos de agentes digitales o digital workers junto con los equipos, y a trabajar en un mundo mucho más científico y de datos y menos de impresiones y basarse en las experiencias. Hablemos un poco ahora del tercer mindset, que es los líderes de las organizaciones están impulsando a sus organizaciones a vivir una cultura de datos. Es un poco que lo diferencial, ¿no? Y acá hay un punto que es una pregunta bien desafiante, ¿no? Que es, ¿tengo hoy las fundaciones sólidas para transformar el mañana de mi organización? ¿Sí? En un contexto donde la información pública está 90% digitalizada, está incorporada en los grandes LLMs y demás. Ahora, bajo el contexto de que la información propietaria de cada organización es el diferencial para generar una ventaja competitiva, se me están haciendo señas, voy terminando, me quedan dos. Bueno, en un contexto donde la información propietaria es realmente la verdadera ventaja competitiva, estoy adoptando un enfoque de invertir en tener los datos mirados, en tener la información correcta, en que la información sea transversal con una arquitectura de datos a todas las compañías y que realmente la organización empiece a funcionar más con el concepto de datos y no solamente de tener ciclos aislados y demás. Y miren un poco los números que son bien relevantes, ¿no? Casi 3/4 de los CEOs están de acuerdo que para que la AI generativa, los agentes y AI en general funcione y sea un disruptor y valor agregado, tiene que aprovechar de sus datos propios, ¿sí? Ahora, la mitad admite que tiene dificultades para lograr eso, ¿no? Tiene silos, tiene mucho dato particular en cada uno de los departamentos y demás. Y lo que decía hace un rato, así como podemos asegurar, para no equivocarnos, más del 90% de la información pública hoy debe estar en los tokens de los LLMs, menos del 1% de la información propietaria está hoy siendo aprovechada por la inteligencia artificial dentro de las compañías. Y ahí está el verdadero potencial de la verdadera diferenciación que dice 62%. El mindset o cambio de mentalidad 4, ¿no? Priorizar el retorno de inversión, no el FOMO. Y yo la verdad que pensé un rato si quería usar la palabra FOMO o no, porque para los que no saben, es Fear of Missing Out, o no querer perderse nada. Y en realidad yo no la aprendí porque la leí en el estudio, sino porque lo usan mis hijas, o sea, adolescentes la usan cotidianamente. O sea, mi hija de la universidad llega muerta de dar exámenes, estudiar todo el día, y después va a ir a carretear a la noche porque dice, no, que si me pierdo no sé qué va a pasar esta noche. Entonces, el fear of missing out, no querer perderse nada, también está en las compañías, en las organizaciones, y hoy el foco es ser mucho más agresivo en retorno de inversión, elegir los casos de uso que realmente van a producir valor y van a producir productividad, más allá de querer dar todo, ¿no? Entonces, para no hablar de foco, yo de alguna forma lo veo como el miedo a focalizarse, ¿sí? En este momento, hoy las organizaciones no pueden tener miedo a focalizarse, ¿no? Y los pilotos de distintos aspectos y las pruebas de concepto de inteligencia artificial, de agentes y demás pueden ser vistosas, pueden ser bien llamativas, pero realmente el verdadero retorno está cuando uno profundiza la transformación, cuando uno tiene el coraje que hablamos hace un rato, selecciona bien, tiene mecanismos para identificar cuáles son los criterios para tener retorno de inversión, tiene disciplina de ejecución y realmente se focaliza para tener el retorno de inversión. Y miren un poco algunos datos que son bien llamativos.
más de casi 2/3 de los CEOs en Latinoamérica dicen que tiene criterios y está focalizado en un caso de uso de retorno de inversión, ¿sí? Pero un cuarto está diciendo que está logrando los beneficios esperados inicialmente con los programas de transformación con la inteligencia artificial generativa. Y solo un 16% está logrando escalar eso a nivel transversal, ¿sí? Entonces, esto está de alguna forma mostrando la oportunidad que hay, pero también que ese juego de no puedo estar en todo. O sea, hay empresas que están diciendo, bueno, voy al mundo de plataformas, de ecosistemas, productos digitales, sea cual sea, asistencia a mis clientes de una forma mucho más automatizada y digitalizada, lo que sea. Pero cuando uno determinó cuál es el valor esperado en la empresa, cuando uno determinó cuáles son los criterios claros, con más disciplina de ejecución, ir más en profundidad que seguir intentando hacer un poco de todo para tratar de hacer. Y por último, vamos a hablar un poco del talento del ecosistema, ¿no? Este es un cambio de mentalidad bien importante, que es hoy el talento, con la velocidad que transforma las organizaciones, con la velocidad que se incorpora nueva tecnología, con la velocidad del cambio y la incertidumbre, solamente depender de mi talento parece que no es la solución o no la respuesta, porque no estoy cubriendo con las necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo están adoptando un abordaje más balanceado de estrategia de potenciar el ecosistema? A mí me gustan las 4 B que están, si alguno lo ve el estudio después en inglés, que dice Build, Buy, Bought o Borrow, que es definir qué es lo que yo voy a adquirir del mercado porque no tengo tiempo, lo voy a comprar del mercado porque no tengo talento, porque no tengo tiempo para desarrollarlo. Van a ver que hay una gran importancia en reentrenar y desarrollar, porque el talento interno en distintas áreas tiene una importancia ahí. También determinar qué es lo que voy a digitalizar, qué es lo que va a hacer los agentes, qué es lo que va a estar automatizado, qué es lo que de repente va a estar en ese bot o digitalizar. Y por último, cómo potencio el ecosistema de partners, de aliados, yo me quiero focalizar en esto que es core de mi negocio y dejo esto que lo haga un aliado estratégico y demás. Y esa es una forma que están viendo de maximizar la estrategia de talento en una etapa de que hay mucha demanda y la necesidad es buena. Y miren estos datos. La transformación de talento hoy es un premium, básicamente, ¿no? Entonces hay que planificarlo adecuadamente. Más de 2/3 dicen que la tecnología progresa muy rápido y ese no es el punto. Es que lo que realmente hace que los cambios tecnológicos sean de valor es poner a la gente con la experiencia adecuada en los lugares correctos. Segundo, los líderes están viendo que dicen por lo menos 1/3 va a tener que ser reentrenado, ¿sí? Tener que incorporar nuevas habilidades, aprender a trabajar con inteligencia artificial, aprender a liderar equipos con agentes y digital workers y talento humano. Ahora, por otro lado, miren, dicen el 50%, 55% básicamente, está contratando en áreas de tecnología roles que hace un año no tenían, o que no sabían que tenían y que lo están contratando. Entonces, el dinamismo de eso, a veces para desarrollar el adquirir es muy lento. Y por otro lado, el 50% dice que tienen algún desafío con el tema de la retención de talento. Por último, en temas de ecosistema y de cómo se hacen estas alianzas estratégicas, casi 2/3 de los líderes de las organizaciones están diciendo que repensar e intensificar su alianza con el ecosistema es un tema central para poder abordar la transformación. Ahora sí, dicen, estamos diciendo que va a ser con menos socios, con menos aliados, pero de mayor calidad, porque el tema talento cada vez tiene más relevancia en el éxito de los programas de transformación. Y bueno, y nosotros, como IBM, como IBM Consulting, realmente nos focalizamos en eso, en ser parte del ecosistema de nuestros clientes para realmente apoyarlos en sus programas de lograr transformación y mayor eficiencia en las operaciones, incorporando tecnología y a todos los socios del ecosistema. Así que bueno, este es un poco el resumen y los dejo contando un poquito lo que hacemos nosotros en IBM Consulting.